Hermanos, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos seamos todos a una clase más de nuestra escuela bíblica dominical. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das. Agradecemos tu presencia, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que te agrades, Señor, de esta exposición, Señor. Que sea solamente para alabarte a ti, Señor, y honrar tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque nos has sostenido todos estos días. Ayúdanos siempre, Padre, y bendícenos. Sé con nosotros en todo momento, Señor. Y sobre todo, Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, sigamos adelante en el camino que tú nos has propuesto. Padre, alabamos tu nombre, Señor, y estamos agradecidos siempre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta posibilidad de leerla, de tenerla, Señor, y ponemos en tus manos a todas aquellas personas que por alguna causa no pueden estar así. Bendícenos a todos, Padre, y líbranos del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su compañía, por su presencia esta mañana. Vamos a continuar el estudio de la profecía de Jonás. Este libro, ¿verdad?, que ha sido escrito por nuestro hermano Daniel Casillas. En este día vamos a considerar la lección número 8. Esta lección número 8 tiene por título en nuestro expositor El enojo del profeta. Y el texto básico a estudiar pues son 4 versículos. 4 versículos, hermanos, gracias a Dios, bastante sustanciosos. El versículo clave a memorizar esta mañana está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. Y dice así: no te apures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Hermanos, hemos estado estudiando en estas últimas semanas la profecía de Jonás. Y bueno, entre otras cosas, hermanos, hemos nosotros aprendido que este libro, la vida del profeta, tiene esta característica que lo hace ser muy especial para aquellas personas que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras. La presencia de Jonás nos da mayor mensaje a través de las acciones del profeta, lo que él hizo, más allá de lo que él como siervo de Dios, como mensajero de Dios, escribió. Fíjense cómo este libro es un libro breve y el mensaje que nos da es a través de lo que hizo Jonás, mucho más allá de lo que él dijo, a diferencia de otras profecías, a diferencia de lo que pasó con otros profetas. Bueno, pues estudiaremos esta parte de la vida de Jonás, ya muy conocida por todos, que nos habla de esta reacción del profeta, el enojo del profeta. Y yo he querido titular a la lección de esta mañana de esta forma: el pecado está a la puerta. Y el subtítulo sería Se puso el sol. Cuando hablamos de Se puso el sol, estoy seguro que todos ustedes han de recordar este versículo, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, que nos dice que nosotros podemos enojarnos, podemos airearnos, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Es decir, la Escritura está reconociendo que esta emoción del enojo es una emoción que nos pertenece a todo el género humano. Y hay algunas personas que dicen que también le pertenece a otros seres del reino animal.
Pero la recomendación de la palabra del Señor es que esta emoción se controle, es decir, esta emoción no dure tanto tiempo. Pero es importante notar el título. Dice la palabra del Señor, el pecado está a la puerta. Vayamos pues, hermanos, a esta porción de la Escritura que tenemos para estudiar en esta mañana, y vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 los versículos 1 al 4 del capítulo 4 de Jonás. Dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hemos subrayado en este texto algunas palabras, algunas frases. La primera es apesadumbró. Después, enojó. Enseguida tenemos la frase que oró a Jehová y dijo. Después subrayamos la frase que dice: Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Enseguida, la frase dice: te ruego que me quites la vida. Y por último, la pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Antes de continuar, volvamos a leer este pasaje de la Escritura, pero ahora en la traducción llamada Nueva Versión Internacional. Dice esta traducción, esta versión de la palabra: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. 4 versículos, hermanos, que nosotros inmediatamente tenemos el contexto. Es decir, ¿por qué nosotros podemos leer aquí que Jonás estaba disgustado, enfurecido, enojado, según podemos leer? Pues recuerden ustedes que luego de tratar de huir de la presencia de Dios, el profeta Jonás pues es tragado por un pez, y después este pez lo vomita a la orilla del mar, en una playa, y él tiene entonces, ¿verdad?, ya sin más opción que hacer el trabajo que Dios le había ordenado hacer, es decir, dirigirse a la ciudad de Nínive y ahí predicar la destrucción de esa ciudad a causa de el pecado que reinaba en esa ciudad. Hemos estudiado detenidamente los pasos de Jonás. Cuando recibe el mensaje, cuando trata de huir, cuando es arrojado al mar, cuando es tragado por el pez, y cuando es vomitado por el pez a la orilla del océano, es decir, en una playa. Y cómo él va entonces a esta ciudad de Nínive, una ciudad muy importante en aquellos años, una ciudad
que era el asentamiento de un pueblo conquistador, poderoso, cruel, obviamente con todas aquellas naciones y pueblos que conquistaba. Y él pregona el mensaje de Dios, un mensaje que anunciaba destrucción a causa del pecado de esta población. Recuerden ustedes que él tenía el prejuicio contra este pueblo de no querer cumplir el trabajo de Dios, es decir, no querer llevarles el mensaje de Dios a ellos. Porque como podemos leer en este pasaje del capítulo 4, pues Jonás sabía que esa destrucción que se estaba anunciando no iba a ocurrir. Y así fue, no ocurrió. Pero nosotros hemos leído que la población entera, empezando por los gobernantes de Nínive, cambian su proceder, se arrepienten, cambian. Y entonces Dios extiende su mano de misericordia sobre ese pueblo pecador y no lleva al cabo esa destrucción que se había anunciado a través del profeta Jonás. Y esta situación es lo que lleva a Jonás a enojarse. Y según leemos nosotros por labios de el mismo Dios, según lo podemos leer aquí en la Escritura, a enojarse tanto, a enfurecerse tanto. Es decir, no era un enojo cualquiera, era un enojo bastante serio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se da esta conversación entre el profeta y Dios. Y nosotros podemos empezar a estudiar este enojo, esta ira del profeta, pero vamos nosotros, ¿verdad?, a observar, a leer algunas definiciones importantes para el estudio. Vayamos al diccionario para nosotros poder entender qué es el enojo. Dice el diccionario que el enojo es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Fíjense, el ánimo se ve movido y esto ocasiona que haya un sentimiento de ira contra alguien. Ahora bien, ¿qué es la ira? Bueno, la ira nosotros podemos leer que es un sentimiento de indignación que causa enojo. También puede definirse como apetito o deseo de venganza. Igualmente como furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Es decir, ¿verdad?, que esta situación, esta emoción de la ira, por las consecuencias que tiene, pues se le ha adjudicado de manera metafórica a la naturaleza. Por ejemplo, cuando un huracán azota a una población, un país, pues se dice que fue víctima de la furia, de la ira del huracán, por ejemplo. También entendemos por ira la repetición de actos de saña, encono o venganza. Fíjense, qué palabras, saña, encono o venganza. Entonces, más allá, ¿verdad?, de nosotros criticar, condenar, señalar, descargar nuestro ánimo sobre la personalidad del profeta, pues entonces nosotros podemos reflexionar un poco, de manera breve, ¿qué pasa con el enojo? ¿Cuál es el mecanismo del enojo en nosotros? Más allá de lo que nosotros podamos estar estudiando del comportamiento de enojo, de ira que se da en el profeta Jonás, pues es la oportunidad que nos da la Escritura de nosotros poder reflexionar de cómo nos afecta a nosotros el enojo, qué alternativas tenemos como hijos de Dios para enfrentar, para vencer la ira, para vencer el enojo. Y es que, hermanos, todos
los que hemos leído la Escritura, inmediatamente vamos a recordar alguna porción, algún versículo de la palabra de Dios que se refiera a este tema, ya sea a advertencias contra el enojo y la ira, ya sea contra advertencias acerca de las consecuencias de la ira, advertencias en contra de la situación tan incómoda que es vivir con la ira o con personas iracundas, así como lo que nos dice la palabra acerca de las exhortaciones a abandonar este sentimiento. Ahora bien, hemos de reconocer que este sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento propio de los seres humanos. Concretamente para este estudio vamos a definirlo así. Es decir, que todos nosotros, seamos la persona que seamos, tengamos los estudios que tengamos o la posición social que tengamos, hemos sido víctima del enojo y quizás de la ira, quizás de la furia. Todos nos hemos enojado en alguna ocasión. Pero, ¿qué sucede cuando esta sensación, este sentimiento invade nuestra vida y va más allá de lo que nosotros podemos controlar? Entonces, aquí en la pantalla nosotros, hermanos, podemos ver una serie de versículos que yo creo que tú has de conocer todos, o si no la mayoría, donde la palabra de Dios nos habla de este tema. Porque este tema ha acompañado, obviamente, a todos los seres humanos, nos ha acompañado desde la creación. Fíjense, desde la creación. Dios nos conoce como personas que podemos ser vulnerables a esta emoción, la emoción del enojo, la emoción de la ira. Ahora bien, ¿cómo se da ese manejo? O sea, no podemos nosotros evitar enojarnos. No hemos podido evitar enojarnos en alguna ocasión, o quizás estar ahorita enojados. Pero ¿cómo manejar eso en el nombre de Dios? Bueno, pues en primer lugar, tenemos nosotros que aceptar esta realidad de nuestras vidas. Hay veces que lo aceptamos de una manera, digamos, voluntaria, pero hay otras veces en que esto no sucede así, como le pasó al profeta. Él estaba convencido de su proceder, convencido de que era algo, pues, justificado. Sin embargo, Dios le muestra que las cosas no son así. Y le pasó todo lo que le pasó a Jonás. Y todavía después de que él sale del pez y vemos que va hacia Nínive y predica el mensaje de Dios en Nínive, él como quiera, fíjense, seguía enojado. Es decir, no estaba a gusto haciendo el trabajo que él tenía que hacer como mensajero de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. Santiago nos dice que la ira humana no obra la justicia de Dios. ¿Recuerdan ustedes allá en el primer capítulo de la carta de Santiago? Dice claramente que la ira que nosotros ejercemos no es una obra que sea producto de la justicia de Dios. Entonces, si la palabra del Señor está llena de advertencias, si nosotros sabemos que enojarse pues nos ha traído consecuencias pues que no deseábamos, pero que nuestro orgullo nos lleva pues a disimular, a fingir que no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, fíjense, vayamos a este pasaje del capítulo 4 de Jonás. Nos dice el estudio
En primer lugar, que Jonás reprocha a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años en nuestra congregación había un grupo de hermanos que de manera fehaciente, ¿verdad? De manera retadora, de manera imponente, con voz grave e impostada, decían: tú no te debes de enojar con Dios, no le reclames nada. O sea, antes de entender esa postura, uno como recién nacido en la palabra del Señor, uno pues hasta se intimidaba y veía a esas personas como personas gigantes en la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo aquí, estamos leyendo, hermanos, este pasaje de la profecía de Jonás, en donde nos dice claramente que Jonás le reclama a Dios lo que había pasado. O sea, ¿qué estaba pasando con este siervo? ¿Por qué nos enseñan que nosotros no debemos de reclamarle a Dios? Con esto no estoy justificando el reclamarle a Dios, pero vayamos nosotros a tratar de entender esto. Jonás le reprocha a Dios. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El profeta se llena de pesar, se disgusta, se enfurece. El profeta no está contento, no está alegre porque él vio manifestarse la misericordia de Dios. Y fíjense ustedes, hermanos, él no solamente estaba lleno de pesar, sino que estando así enojado, platica con Dios, es decir, ora a Dios. Jonás no entiende el proceder misericordioso de Dios. No lo entiende. Jonás, enojado, furioso, como hemos dicho, ora a Dios y le expone sus argumentos. Él le dice: ¿no es esto lo que yo te decía? Por esa razón, dice, yo no quería venir para acá, a Nínive. Por eso él rápidamente dice: yo trataba de huir a Tarsis, porque yo sabía que lo que tú estabas pregonando a través del profeta, dice así, no iba a ocurrir. Porque, fíjense, Jonás conocía la naturaleza de misericordia de Dios. Dice: Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, lo manda predicar un mensaje de destrucción, el pueblo se arrepiente y llega la misericordia de Dios. Pero esto no le gustaba, no le parecía bien al profeta. Entonces, fíjense, este mecanismo en que actúa la persona llena de enojo. Un poquito más adelante vamos a detenernos un poquito en esto, hermanos. Pero, fíjense, recordemos dos porciones de la Escritura que nos hablan de la ira. Primera de ellos es Santiago 1, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enseguida vamos a Salmos 37, dice la palabra de Dios: deja la ira
y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es decir, la Escritura nos dice, la ira, el enojo, no son el sello distintivo de una persona que ha renacido a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No es el sello distintivo, porque dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces la exhortación de la palabra del Señor, una vez más, la podemos leer aquí, hermanos, porque yo estoy seguro que tú la conoces. Deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira, o sea, es terminante, es claro. Deja la ira y desecha el enojo. Más allá de que nosotros podamos decir, así soy yo, pues ustedes me conocen, yo he vivido una vida muy difícil y pues estoy justificado. Estamos justificándonos. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer de Jonás? Le dice, Señor, yo sabía que eso iba a pasar, por eso estoy enojado. Me hiciste quedar mal delante de estas personas. Hice el ridículo, les anuncié destrucción y no fue así. Quedé mal. Es decir, hermanos, que cuando somos presa del enojo, de la ira, de la furia, caemos como en un torbellino que nos arrastra y nos jala, donde nosotros perdemos el control. Por eso la advertencia de la palabra del Señor es, deja la ira y desecha el enojo. ¿Podremos recordar este pasaje, esta frase de nuestra Biblia siempre? Aun cuando estemos enfurecidos. Porque obviamente si nosotros estamos tranquilos, estamos en la iglesia, estamos contentos porque hemos reanudado los cultos presenciales, pues obviamente si nos dicen, oye, desecha la ira, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que yo estoy enojado? Y mi mente me dice, está bien que te enojes, está justificado ese enojo. Te hicieron quedar en ridículo, te humillaron, te trataron mal. Fíjense, dicen las personas que estudian estas cuestiones del enojo y de la ira, que estas pasiones se originan en un hecho que contradice nuestras expectativas. No sé, a lo mejor fuiste invitado a una fiesta y tú pensabas tener un lugar de honor y te relegaron ahí, o no te invitaron, o no fuiste tomado en cuenta. Entonces tú dices, yo esperaba esto y no me lo dan. ¿Te enojas? El enojo y la ira, hermanos, ocasiona que perdamos toda perspectiva razonable y hasta natural. Fíjate lo que dice Jonás, y es que es muy fácil condenarlo a él, pero ¿habremos nosotros caído en alguna ocasión en ese diálogo con Dios? Aunque muchas personas lo prohíban o no lo recomiendan. ¿Habremos nosotros o estaremos actualmente argumentando, señores, que yo tengo razón en estar enojado por esto? Al sentirnos heridos en nuestra persona, fíjense, hermanos, las barreras desaparecen, no hay límites para esto. Y ante quien sea, incluso ante Dios, tenemos argumentos para justificar nuestro proceder de enojo, de ira. Estoy enojado, pero tengo razón en estar enojado, decimos nosotros. Y si alguien viene y nos dice, oye, tranquilízate, es que tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, y es verdad eso. Pero fíjense ustedes cómo nosotros podemos ver aquí entonces, hermanos, que esta
pasión que toma control de nosotros, esta pasión de la ira, del enojo, pues en primer lugar, hermano, nosotros vemos que esto está fuera de la voluntad de Dios para la vida del Hijo de Él. Es decir, está fuera de la voluntad que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a esa nueva vida en Cristo Jesús para ser presa de la ira, del enojo. Concretamente, hablando en lo que corresponde a este estudio, no hemos sido llamados para eso. La vida abundante que Dios promete allá en el Evangelio de Juan, dice, yo he venido para que tengan vida, y nosotros la completamos inmediatamente, y para que la tengan en abundancia. Bueno, esa vida es aquí, hermano. Es una vida que supera la pasión de la ira, aun cuando tienes razón en estar enojado. Tú y yo, como hijos del Señor, hemos vuelto a nacer. Hemos sido llamados a vivir de un modo diferente. Por lo tanto, la ira, el enojo, no tienen lugar en este llamado. Sin embargo, tristemente, muchos cristianos nos hemos conformado con la apariencia, con los rituales, con la liturgia, con asistir al templo, con cantar, con leer la Biblia, con orar, con asistir a una clase de escuela dominical, algún diplomado, algún taller, algún curso, pero no se modifica nuestra vida. Es decir, no estamos disfrutando de esa vida abundante de la cual nos habla el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros reaccionamos de esta manera, como el profeta Jonás, en que nos sentimos agraviados porque los hechos están contradiciendo mi expectativa, están contradiciendo tu expectativa, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi vida está enfocada en mí todavía. O sea, yo como hijo de Dios no he podido concentrar mi vida o llevar mi vida a las manos del Creador, a las manos de Dios. O sea, seguimos enfocados en nosotros mismos. Recuerda lo que dice el apóstol allá en la palabra del Señor, donde dice que ya no vive Él, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo me siento agraviado porque no se cumple lo que yo espero, pues entonces quiere decir que sigo yo enfocado en mí mismo. Y aunque yo repita ese versículo de la palabra del Señor, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, eso, hermanos, tristemente y realmente no se está cumpliendo en mi vida. Porque yo sigo enojándome por lo que me hacen a mí. El enojo, hermanos, es un sello distintivo de ese hombre antiguo, de ese hombre que nosotros ya debimos haber superado. La palabra del Señor nos habla de una pasada manera de vivir y nos exhorta a despojaos del viejo hombre. Dice la palabra del Señor que está lleno de vicios conforme a los deseos engañosos y nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Fíjense, pasada manera de vivir. La ira pertenece a esa manera antigua de vivir. Por lo tanto, hermanos, el enojo es un pecado en sí mismo. Por más allá que sea una emoción en las cuales muchas veces se dice, es bueno enojarse. Y las terapias actuales nos recomiendan
dirigir el enojo, una especie de desfogue. En algunos lugares ponen por ahí un saco como la de los boxeadores. En algunos otros lugares ponen por ahí una figura, un maniquí, un muñeco que tiene el rostro de alguien. Puede ser, por ejemplo, el jefe de la oficina. Y si estás furioso, ve y golpea a ese títere, ese muñeco, ese bulto. Dale unos golpes. Desahógate. Porque si no te desahogas, te vas a enfermar. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Tristemente, el enojo, ustedes saben, ¿verdad? Todos lo sabemos. Más allá de las consecuencias que como pecado tiene, pues tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Pues que si la gastritis, la colitis, la inestabilidad del sistema nervioso, de nuestro sistema emocional. La exhortación de la palabra del Señor dice, debes andar en el Espíritu y no cumplas los deseos de la carne. La ira, el enojo, son sello distintivo de mi antigua manera de vivir. Pero, aparte de todo esto que hemos considerado, de este remolino que nos arrastra a situaciones a veces no deseadas, pues nosotros, hermanos, podemos aprender y entender, y de aquí se desprende el título de la lección, que dice el pecado hasta la puerta. La ira, el enojo, la furia, es la puerta hacia otras situaciones pecaminosas. Porque como hemos visto, cuando nosotros estamos furiosos, enojados, perdemos no solamente la compostura, perdemos la perspectiva de las cosas. Decimos cosas, pensamos cosas, gritamos cosas que no debemos hacer, ni decir, ni pensar. Se pierde el control. Ya no soy yo sobre mis emociones, sino esa emoción es la que me va a controlar a mí. Entonces, si a mí me están contradiciendo, yo sufro una decepción. Y esa decepción me lleva a que me enoje. El pecado, dice el título de esta lección, el pecado está a la puerta. El pecado está acechando. Fíjate, nuestro estudio ahora nos habla del ruego del profeta. En primer lugar, nosotros podemos leer que Jonás, preso de la ira, pierde toda la dimensión humana y demanda a Dios algo fuera de toda razón. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en este pasaje? Versículo 3, perdón. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, cuando nosotros estamos tranquilos, calmados, estamos aquí leyendo la palabra del Señor, nosotros decimos, este es ridículo, pobre hombre. Fíjate, le está diciendo a Dios que no quiere vivir. Pero recuerda que Jonás estaba siendo presa de la pesadumbre, de la ira y del enojo. Y él, al igual que muchos de nosotros, o todos de nosotros, declaraba que tenía razón en sentirse así. La visión en la vida de Jonás estaba enfocada totalmente en su persona. En el versículo 2 dice, yo te estaba diciendo esto,
Yo por eso traté de huir. Yo sabía que tú eras un Dios claramente misericordioso y que te arrepientes del mal. Entonces, los argumentos de Jonás obviamente están para justificar, perdón, su proceder de ira, están basados en lo que él siente. Jonás, al sentirse así, olvida la tarea del mensajero de Dios. Y nos dice el estudio, el mensajero de parte de Dios solo tiene una tarea: entregar el mensaje que se le ha encargado, sin añadir ni quitar absolutamente nada, ni mezclar sus opiniones ni sus prejuicios. Ha de ser fiel al proclamar el mensaje que Dios ordenó. Nosotros no sabemos más que Dios. Él es omnisciente. No debemos pretender que somos más sabios que Él. Él es soberano y hará todo lo que quiera hacer sin solicitar el permiso de nadie. Fíjate. Fijémonos, hermanos. No sabemos más que Dios. Y obviamente, repito, si estamos tranquilos, contentos, y nos preguntan a nosotros, oye, ¿tú sabes más que Dios? Pues obviamente vamos a decir que no. Pero cuando estamos enojados, cuando perdemos la compostura, cuando perdemos la perspectiva lógica de la vida, ¿qué vamos a responder? ¿O qué van a responder nuestros hechos por nosotros? El pecado está a la puerta. La pregunta que Dios hizo al profeta Jonás es la misma pregunta que esta mañana me hace a mí, nuestro Padre Dios. Es la misma pregunta que te hace a ti. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Discúlpeme, pero yo me imagino como cuando a veces para tratar de hacer reaccionar a una persona, a esa persona se le toma por los hombros y se le sacude. Y Dios nos dice, a ver, detente un momento. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Más adelante, en las siguientes lecciones vamos a ver cómo Dios le hace ver al profeta cómo esta pasión del enojo pues es algo que no tenía razón de ser. Pero la pregunta para ti y para mí es esta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y en otra versión de la escritura la pregunta es: ¿tienes razón en enfurecerte tanto? Y fíjate, dice tanto. Es decir, puedes enojarte, pero no caigas en pecado. Porque el enojo es una emoción que nos va a acompañar siempre, como personas y aún como género humano. Porque esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar sobre nuestro proceder, sobre nuestra vida. Esta pregunta de nuestro Padre Dios nos debe llevar a nosotros en pensar que en qué área de nuestra vida tenemos que permitir que trabaje Dios. Y fíjate, tenemos que permitir, porque Dios no va a trabajar a fuerza. Aún si nosotros caemos en la prueba y en la contradicción, si nosotros no queremos aprender de lo que Dios nos envía, no vamos a hacerlo, no vamos a permitir que trabaje Dios en moldear nuestra existencia. ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de mi vida? ¿En mi orgullo? ¿En mis prejuicios? ¿En el manejo de cuando yo me enojo? ¿En mi rebeldía? ¿En mis miedos? ¿En mi egoísmo? ¿En mi falta de amor al prójimo? ¿En qué área? A lo mejor en todas puedo yo levantar la mano. Tiene que el Señor trabajar y dejarle yo que trabaje para honra y gloria del Señor, de Él. El pecado está a la puerta, es decir, es la oportunidad para que tú te vayas hundiendo, tú y yo nos vayamos hundiendo
víctima de la pasión, del pecado. Perdemos toda razón, toda lógica. Nuestra mente se nubla. No pensamos bien o ni siquiera pensamos. Y es que, como hemos estado estudiando, esta pasión ha acompañado la existencia del ser humano desde el origen, desde la creación. Fíjate cómo podemos nosotros aprender esto leyendo el capítulo 4 de Génesis. Esta es una conversación entre Dios y un ser humano. Fíjate, en Génesis, al principio de la creación. Dice Génesis 4, del 1 al 7, en la versión que se llama Nueva Versión Internacional. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Es decir, el pecado está a la puerta, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Todos conocemos esta historia. Ponemos en pantalla ahora aquí esta misma porción, este diálogo de Génesis capítulo 4. Y leemos que dice: Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Todos sabemos que cuando estamos enojados se nota en nuestro rostro. Dios así lo vio y le dijo: estás enojado y se te nota en la cara. No podemos controlar eso, es dificilísimo. Quizás hay algunas personas que pueden hacer eso, aparentar no estar enojados, pero se nota, se descompone la cara inmediatamente. Y él le dice: tu semblante ha decaído. Y le recomienda, dice: si haces el bien vas a ser enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Es decir, este se puede ser el inicio de más desgracias, consecuencia del pecado, consecuencia de que te has visto dominado por esa pasión de la ira y del enojo. Ahora bien, ¿tenía razón en estar enojado? Para muchas personas sí. Oye, pues presenta sus ofrendas y no le gustan, ¿verdad? Yo acá echándole ganas y todo, y no les gusta. Más allá de las consideraciones teológicas o apologéticas que podamos nosotros argumentar acerca de este pasaje, pues él estaba enojado. Caín estaba enojado. Y Dios le recomienda: desecha la ira. No te conviene ser presa de la ira. ¿Y qué pasó después? ¿Le hizo caso a Caín? ¿Y qué pasa después cuando a nosotros Dios nos dice: desecha la ira? Cuando Dios te dice a ti: no te conviene estar enojado. Eso es el signo distintivo del viejo hombre. ¿Le hacemos caso? ¿Caín le hizo caso? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Tú sabes lo que pasó. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos invita a vivir esa vida abundante, aprender
de su palabra para nosotros no caer en esos errores, para saber cómo controlar, para saber que podemos acudir a Cristo para dejarle nuestras cargas. Es difícil reconocer que estamos enojados. Y muchas veces cuando nos pregunta alguien, ¿estás enojado? Respondemos enojados. No estoy enojado. La Biblia no oculta las fallas de carácter o pecados de los personajes. Jonás no podía entender la misericordia de Dios para con los ninivitas. El enojo, hermano, no es razón suficiente para pedir la muerte. Si no hay razón suficiente para pedirla en ningún momento, pues el enojo no es una razón suficiente. No somos entonces nosotros más sabios que Dios. Él es soberano y no pide permiso a nadie para hacer lo que quiere. En Dios hay bondad y alabamos el nombre de Dios por eso. Nosotros no somos buenos, por supuesto que no, pero alabamos el nombre de Dios porque Él sí es bueno. Y hay bondad incluso para profeta enojón. Y ahí yo puedo poner, y hay bondad incluso para hermano enojón. Hay áreas de nuestra vida que necesitan, obviamente, que Dios trabaje en ellas, pero necesitamos nosotros permitir que eso suceda. Entonces, atendamos, hermanos, el llamado que Dios nos hace para vivir y disfrutar esa vida nueva que Él ha comprado con su sangre preciosa para todos nosotros. Por gracia hemos recibido esa vida nueva. Por gracia nosotros podemos seguir viviendo, abandonando esas nuevas prácticas, esas viejas prácticas, de aquel hombre carnal. Damos gracias a Dios por su palabra. Y hermanos, alabemos el nombre de Dios porque en su bondad y su misericordia, Él nos da la oportunidad de vivir la nueva vida en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Cristo que nosotros nos humillemos ante ti, Señor, para llevarte todas estas situaciones que no podemos controlar. Tú nos conoces, Padre, y te damos gracias por eso. De esta manera, pues, nos abrimos ante ti, Señor, para pedirte perdón por todos nuestros pecados y pedirte que nos ayudes, Señor, en esta vida que tú nos has propuesto. Alabamos tu nombre y lo bendecimos porque eres bueno. Alabamos tu nombre y lo bendecimos porque perdonaste nuestro pecado. Y estamos agradecidos siempre contigo, Señor, por esa bondad y esa misericordia. Sé con todos nosotros, sé con tu iglesia. Bendícenos, Señor, a cada uno, tú nos conoces. Y Padre, permite, Señor, que permitamos, Señor, que dejemos que tú trabajes en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y bueno, sigamos estudiando la palabra del Señor, estudiando en esta ocasión la profecía de Jonás. Dios los bendiga.